El extraño caso de la saga Divergente. ¿Qué fue lo que la llevó al fracaso? ¿Por qué nos olvidamos de ella tan rápido? ¿No tiene sentido su trama o fueron las adaptaciones cinematográficas las que terminaron de hundirla? Aquí profundizaremos sobre todos estos temas. Hola a todos, yo soy Lau y bienvenidos a mi canal. Empecemos hablando primero sobre su supuesta trama vacía y sin sentido. Yo personalmente sí le encuentro algo de sentido y todavía disfruto leyendo los libros y viendo las películas, o por lo menos de la primera. Pero esto no quiere decir que la trama no sea vacía objetivamente hablando, pues es obvio que está muy lejos de llegar al nivel de otras como los Juegos del Hambre, que tienen mucho más significado. Y es que por mucho que nos guste esta historia, todos tenemos que admitir que solamente se puso de moda por lo cool que era este asunto de las facciones, especialmente Osadía. Pero si lo analizamos un poco más teniendo en cuenta el funcionamiento de esta sociedad distópica y que cada facción representa una ocupación, no tiene ningún sentido que todos los miembros de Osadía sean tan alborotados y tan cool si iban a ser los policías o soldados. También hay muchos aspectos de la iniciación en Osadía que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, el aprender a lanzar cuchillos. ¿Por qué debería saber lanzar cuchillos un policía teniendo armas? Ahora bien, el hecho de que los libros expliquen algunos detalles que en la película no quedaron tan claros no quiere decir que la trama sea perfecta, y de hecho le faltó mucha más definición, que es algo muy importante. O al menos lo es si quieres una historia memorable que la gente siga recordando con el paso de los años. Porque, a ver, levante la mano el que sea capaz de explicar la trama de Divergente en una sola frase. Y esa, queridos amigos, es la principal razón por la cual nos olvidamos de Divergente, mientras que otras sagas como los Juegos del Hambre siguen todavía tan vigentes en el tiempo. Cabe resaltar también que la escritora de estos libros se tomó solo 3 semanas para escribir el primero de ellos. Obviamente creo que si se hubiera tomado más tiempo para pulir su historia y construir el mundo en el que se desarrollaba, sería una historia mucho más querida en la actualidad. Y hablando sobre la construcción del mundo en el que se desarrolla la historia, tenemos que no nos dan mucha información sobre la supuesta gran guerra que da origen a este sistema de facciones, algo importante si querían que nos lo creyéramos. Tampoco explican en sí por qué los personajes creen que los divergentes son peligrosos. Solamente nos presentan a Janine, la gran villana al principio, que los quiere eliminar, eso sí, por obvias razones de que ponen en peligro el sistema. Pero eso no los hace realmente peligrosos para la gente del común que no tiene nada que ver con el gobierno. Y hablando de nuestra querida villana, no tiene ningún sentido de que en Leal, el tercer libro o tercera película, los de la Oficina de Bienestar Genético hayan dejado a Janine suelta matando divergentes a sus anchas, sabiendo que esa era la finalidad del experimento. Que cada día nacieran más y más divergentes, así que ¿qué hacían mirando mientras los exterminaban? Otro gran problema también es que la configuración de este universo y el porqué de su existencia solamente se explica en el final del segundo libro y a lo largo del tercero. Así que era imposible que los lectores y espectadores más críticos se engancharan sin saber qué era lo que estaban viendo exactamente. Hablemos ahora del experimento genético que resultó ser la suprema explicación a todo lo que sucedía en la ciudad de Chicago en este momento y a su división en facciones. En resumen, la humanidad una vez se puso a experimentar con los genes para crear personas súper valientes o súper inteligentes, pero esto les salió completamente mal ya que perdían otras cualidades esenciales como la compasión, por ejemplo. Entonces básicamente los encerraron ahí en la ciudad, los separaron por facciones para que no estuvieran por ahí sueltos peleando y armando guerras. Digamos que hasta ahí más o menos tendría sentido. El problema es ¿por qué los dejan elegir facción entonces? Bueno, supongamos que esto es con la esperanza de que se mezclen unos genes dañados con otros genes dañados y paulatinamente vayan limpiando estos defectos genéticos y creando más divergentes. Pero un gran problema que de hecho se me acaba de ocurrir hace poco es que si la mayoría de personajes que vemos en Divergente están dañados genéticamente y tienen solo una cualidad, no deberían actuar tan normales como los vemos. Pues todos los personajes secundarios no divergentes que conocemos tienen personalidades complejas, con varias capas, con varios matices, con varias cualidades y defectos, no solo uno. De hecho, todos actúan como personas más o menos normales con sus virtudes y defectos, pero no tan encasillados como los pintan según el defecto genético que tienen. Pienso que los genéticamente dañados debieron actuar más como robots si querían que nos creyéramos el cuento de que solo poseían una cualidad específica.
Tenemos que Divergente falla también como distopía porque no hace una crítica a la sociedad actual ni refleja una problemática real. Y es por eso que no conectamos con la trama y que no sobrevivió el paso de los años como una de las grandes distopías. Volviendo al ejemplo de los Juegos del Hambre, tenemos que esta critica cosas tan reales como el consumismo, los abusos de poder, los medios de comunicación, los reality shows, etc. Mientras que Divergente, ¿qué critica de la sociedad actual? Muy poco. Lo único que podríamos rescatar es este temor y rechazo hacia lo diferente, pero no mucho más que eso. Pasemos ahora a hablar de un aspecto igual de importante para que una historia se quede en nuestros corazones para siempre, y es la falta de conexión con los personajes. Empezando por la protagonista, y es que hablando sinceramente no tenemos empatía por Tris, no nos importa mucho lo que le pase o no le pase, ni siquiera nos cae bien en muchas ocasiones. Y es que creo que hasta 4 hubiera sido un personaje mucho más interesante que ella. Y aquí les doy un dato curioso. Resulta que Verónica Roth, la escritora de los libros, los empezó escribiendo con 4 como protagonista y narrador de la historia. Pero después de un tiempo se bloqueó, no supo cómo seguir y entonces fue que se inventó a Tris. Y es gracias a esto que tenemos el libro precuela de 4. Porque era material archivado que tenía la escritora de sus primeros borradores que quiso después convertir en un libro. Volviendo al tema, creo que Tris llegaba a ser muy desesperante a veces. Y ahora, alerta, aquí les va un súper spoiler del final del libro que si no quieren conocer, adelante en el video. Bueno, analizando la situación, después de muchos años de haber leído los libros y su desastroso final, por primera vez me atrevo a decir que la muerte de Tris al final de la historia dolió mucho más por la reacción y los sentimientos de 4 que por la pérdida de ella en sí. Y estoy segura que no soy la única que piensa esto, ¿o sí? Y con respecto a los personajes secundarios, tenemos que no les dieron suficiente protagonismo, no sabemos nada de ellos, no logramos simpatizar con ellos, ni mucho menos cogerles cariño. Y todo eso porque es una historia demasiado centrada en los protagonistas. Y el problema con esto es que esta historia no es solamente un romance, es una distopía que necesita de muchos más personajes entrañables, aparte de los 2 protagonistas que a ratos se hacen bastante odiosos. Ahora sí llegamos al aspecto que según mi humilde opinión llevó a Divergente directo a la ruina, y son los grandes cambios que hicieron en las adaptaciones. En la primera película hicieron un trabajo bastante decente. Pues a pesar de que tiene todas las problemáticas de las que ya hablamos anteriormente, de que le falta profundidad a los personajes y construcción de mundo, es algo bastante entretenido de ver, una película cool, fresca, divertida y lo más importante que es 98% fiel al libro. Y en las otras películas todo se va al traste y se empieza a poner peor porque se van por las ramas inventando cosas de ciencia ficción que nada que ver. Por ejemplo, lo de la caja esta en Insurgente no existía en el libro, repito, no existía y es algo que me va a indignar hasta el fin de mis días. Y sí, tal vez el libro era demasiado lento para el gusto de algunos, pero al menos era más aterrizado, más realista. Quisieron meterle todos esos elementos visuales a la película, pero dejaron de lado lo más importante, los personajes, el desarrollo de estos, las relaciones. Y aquí podemos decir que fue cuando la audiencia empezó a perder el interés de forma generalizada en esta saga, porque tenemos que la segunda película, Insurgente, recaudó apenas un poquitico más que lo que recaudó Divergente, pero habiendo tenido un presupuesto mucho más elevado para su elaboración. Ahora, en la tercera película simplemente dejaron de esforzarse. La hicieron lo más ridícula de lo que fueron capaces. Por ejemplo, este asunto de los autos voladores, de caminar por las paredes, de esta baba naranja desinfectante, de viajar en burbujas en lugar que dentro de las malditas naves, etc. Tenemos también que el exterior de Chicago luce como Marte o un extraño planeta que no tiene nada que ver con la tierra que conocemos, cuando en el libro el exterior se ve simplemente como calles abandonadas, con publicidades abandonadas, incluso haciendo guiños a las marcas que conocemos en la actualidad, y de hecho, la oficina de bienestar genético era simplemente un aeropuerto abandonado. Y habiendo dicho todo esto, y también que los libros de Divergente son de mis favoritos, no puedo evitar preguntarme con cierta nostalgia y tristeza qué hubiera sido de la saga si hubieran respetado un poco más las historias, la construcción del mundo, que aunque no era perfecta, era algo más propio con lo que nos podíamos identificar un poco.
En la película de Leal le da más importancia a la acción y a la ciencia ficción que a los personajes, a sus desarrollos y a sus conflictos, contrario a lo que pasa en el libro. Así que a pesar de todos los pequeños problemas que tenemos con la historia de Divergente, yo me atrevo a afirmar que el principal de estos fue no respetar el material original. Y es que eso deberían tatuárselo en la frente todos los guionistas y directores. Y bueno, pues realmente no me cabe en la cabeza qué clase de historias retorcidas se iban a inventar para la cuarta película que fue cancelada. Pues prácticamente todo lo que pasó en el libro, pues todo, con los grotescos cambios incluidos, pero el caso es que metieron casi todo en Leal y no dejaron nada para la cuarta película que nunca se llegó a hacer. O bueno, solo faltó una cosa, ¿no? Hablemos ahora de la cancelación definitiva de esta saga, y es que como muchos de ustedes saben, las adaptaciones quedaron inconclusas porque se pensaba hacer una cuarta. La principal razón de esto fue que Leal fue un completo fracaso en taquilla. Y muchos pensamos que el peor error que cometieron aquí, aparte de volverla una película de ciencia ficción y futurista, fue haber dividido el último libro en dos partes, porque ¿qué necesidad? Aquí realmente se pasaron de codiciosos y quisieron replicar el éxito que tuvieron muchas otras sagas juveniles que hicieron lo mismo. El problema es que con algunas de ellas, como Harry Potter o Crepúsculo, está bastante justificado, porque sus últimos libros son unas Biblias impresionantes, mucho más largos que los demás. Pero en el caso de Divergente, los 3 libros tenían casi la misma longitud, igual que en el caso de los Juegos del Hambre. Realmente no tenían ninguna necesidad de dividirlos en 2 partes. Y esta horrible decisión fue lo que nos dejó sin una conclusión digna. También vale la pena mencionar que aunque obviamente no se puede comparar la calidad de ambas producciones, el éxito que tuvieron o el sentido que tienen, Divergente y los Juegos del Hambre comparten un par de problemas. Y es que ambas fueron recaudando cada vez menos dinero, con la diferencia de que con los Juegos del Hambre jamás hubo pérdidas, mientras que en Divergente, pues bueno, ya conocemos la historia. Esto, aparte de lo que ya acabé de mencionar, de que no había ninguna necesidad en ninguna de las 2 sagas de dividir el último libro en 2 películas, tenemos que el sistema en el que se construían estas sociedades distópicas, para bien o para mal, eran bastante entretenidos de ver, tanto el asunto de las facciones como los Juegos del Hambre. Y el hecho de que sus respectivos sistemas se desmoronaran de forma tan temprana por obra de los protagonistas también pudo ser el causante de la pérdida del interés general. Así esto significara que los protagonistas iban a ser libres al fin. Era como una especie de placer culposo, pero al fin y al cabo ahí estaba. Porque díganme cuántos de ustedes no morían por ver a Tris convertida en un miembro oficial de Osadía y ver a qué se iba a dedicar allí. ¿Qué trabajo iba a elegir y verla con 4 siendo una pareja más o menos normal en Osadía? O por ejemplo, en los Juegos del Hambre, ¿cuántos no queríamos ver la boda de Katniss y Peeta y verlos como mentores de los juegos? Aunque otra gran diferencia entre estas 2 sagas es la empatía que nos generan los protagonistas. Y es que el desenlace de los Juegos del Hambre nos seguía interesando porque queríamos ver a Katniss bien y que le pasaran cosas buenas, pero lastimosamente no sucedía lo mismo con Tris, pues como ya dije, no había mucha empatía con ella y a veces era solo una chica llorona disfrazada de valiente. Yo creo que la saga Divergente era muy prometedora, por lo menos para un público joven que era su objetivo, pero las malas decisiones la arruinaron. Pues tal vez no haga una crítica tan profunda y realista como los Juegos del Hambre, pero sí era muy entretenida de ver. Y es una lástima que al final se haya vuelto un chiste. Y obviamente, teniendo en cuenta el desastre que fue la película de Leal, los productores se plantearon la idea de finalizar y darnos la última parte, pero como una serie o una película para televisión, a lo que obviamente los protagonistas se negaron. Finalmente, la última película, que se iba a llamar Ascendente, fue cancelada en 2018, poniéndole punto final bastante agridulce a toda esta saga y a esta situación extraña. Si disfrutas de mi contenido, te invito a ver los videos que están en pantalla. Dale like si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos sobre tus series y películas favoritas.